La segunda canción que cantamos, Cuerdas de Amor, What a beautiful song. una canción hermosa, Absolutely beautiful song. completamente hermosa. And isn't God's grace wonderful? ¿Y no es la gracia del Señor hermosa también? You know, I know that I don't have a lot of time, so I'm going to try to hurry through some stuff, but I don't want to hurry through this first part. Sé que tengo poco tiempo y que tengo que correr, pero no quiero correr con esto primero que les quiero compartir. In the book of Isaiah, En el libro de Isaías, chapter 53, capítulo 53, verses 4, 5, and 6, versículos 4, 5 y 6. it says that surely our griefs he bore, and our sorrows he carried, yet we ourselves esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. But he was pierced through for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastening of our well-being fell upon him, and by his scourging we were healed. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. All of us like sheep have gone astray. Each of us have turned to his own ways, but the Lord has caused the iniquities to fall on him. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. I love how Peter puts it in 1 Peter chapter 2. Y me encanta cómo Pedro lo dice en Primera de Pedro capítulo 2, I think it's verse 4, but I'm not sure. cree que es el versículo 4, pero no está seguro. He copies this, and then he says that by his stripes we were healed. Y él menciona este pasaje y dice que por sus llagas somos nosotros sanados. By the stripes of Jesus Christ, by the scourging and the beating and everything that was afflicted, and his shedding of his blood and the breaking of his body. Que por sus llagas, por todo lo que sufrió Jesús en el Calvario, cuando sus huesos fueron quebrados, todo eso fue para nosotros. Was God's way Esa fue la forma en la que Dios of reconciling me to him. nos reconcilió a nosotros con Él. I was talking to a man in the airport in Houston when we left yesterday to fly to Mexico City. Ayer hablaba con un hombre en el aeropuerto de Houston cuando venían para acá And I asked him if he knew who Jesus Christ was. y le preguntó que si conocía quién era Jesús And I loved his answer. y me encantó su respuesta. He said, yes, he is the way to the Father. Y él dijo, sí, Jesús es el camino al Padre. And you quoted a while ago when it says that Jesus was praying. He said, pray for me, stay awake, while I'm praying. Y hablaba del pasaje que nos hablaba Jeremías, de donde Jesús está diciéndole a sus discípulos que oren por él. It was just shortly after that Y justo después de esto, that he's explained it to them all in Matthew, no, it's John chapter 14, en donde les explica en Juan capítulo 14, when he says, I go to prepare a place for you. que yo me voy para preparar un lugar para ustedes. And if I go to prepare a place for you, I will come back. Y si voy para prepararles un lugar, voy a regresar por ustedes también. And we in America, in Texas, I always hear those verses at a funeral. Y cada vez que él escucha esos versículos en Texas, siempre son en un funeral. And yes, they bring comfort, Y sí, traen conforto o consuelo a las personas, but he's telling them the way to life. pero él nos está diciendo cuál es el camino de la vida. And Thomas doesn't understand, and Jesus is saying, hey, where I'm going to make a place for you. Y en este pasaje Tomás no entiende y cuando Jesús le dice, voy a ir a preparar un lugar para ustedes. And Thomas says, Lord, we don't understand. I don't even know where you're going. How do I know the way? Y Tomás le dice, Señor, no te entiendo, no entiendo cuál camino nos vas a ir a preparar, cuál es el camino que debo de seguir. And Jesus' answer was so profound. Y la respuesta de Jesús es tan profunda, Jesus' answer said, I am the way. y Jesús les dice, I am the truth. yo soy el camino, And yo I am soy the la life. verdad y yo soy la vida. No man comes before the Father except through the Son. Ninguno puede ir al Padre si no es por mí. If I get lost in where I'm going here in a minute,
Y si me pierdo ahora que voy a dar el mensaje, this is the only reason that I'm standing here today. esta es la única razón por la que It's because of estamos God's aquí, grace, por la gracia de Dios, God's goodness, por la bondad de and God's Dios calling on my life. y por el llamado que Dios ha puesto en su vida. And God offers the same thing to each of us. Y Dios nos ofrece a cada uno de nosotros lo mismo. It says, for God so loved the world, in John 3:16, God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Y en Juan 3:16 nos dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. John 3:17 says, for I did not send the Son into the world to condemn it, Y en but Juan to save it. 3:17 dice que yo no envié al Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Just remember, the first time Jesus came Entonces recuerden que la primera vez que vino Jesús was to love, fue para amar, was to seek, para buscar to save. y para salvar. In Matthew, Jesus talks about a time where he will be coming back. Y en Mateo Jesús nos dice que va a haber un momento en donde Él regresará, And when he comes back, y cuando regrese it's to judge. va a ser para juzgar. You better find God's grace Entonces debemos encontrar la gracia de Dios while he's offering it. mientras la está ofreciendo, Because when he judges, porque cuando venga a juzgar, the time for grace is over. el tiempo de la gracia se va a acabar. So if you've put off trusting Jesus Christ with your life, Y si alguno de ustedes ha pospuesto el poner su confianza en Jesús, Romans chapter 9, I believe, says that it's appointed once to man to die and then to face judgment. en Romanos 9 dice que hay una vez, you're killing me, I know it. ya les digo, It's appointed once man to die will you and remember the then to passage? face judgment. Que dice que va a haber una vez para que el hombre muera y después sea juzgado. Take the grace Entonces tomen la gracia before the judgment. antes de que venga el juicio. Amen? Amén. Okay. I'm going to share my testimony really quick. I know that I've got like 5 minutes. Él va a querer compartir su testimonio y sabe que tiene poquito tiempo. The good thing is Annie has translated for me before. Lo bueno es que ya yo he traducido para él. Annie's thinking the bad thing is I have translated for Y, you y before. que lo malo también es que ya yo le he traducido. Okay. So I am going to go fast. Entonces va a ir rápido. If I get lost, Y si se pierde if I go crazy, y se vuelve loco, the first part of this is the most important part that we just talked about, the way to the Father. lo que él nos acaba de compartir de que It's through the Jesús Son. es el camino al Padre es lo más importante para que ustedes se lleven. So I served for several years in several different churches in Texas. Y bueno, por muchos años él ha servido en muchas iglesias en Texas Pastor, youth pastor, como pastor de jóvenes, music, en música. and I felt like that God was calling me back to my Business? secular job. Y sentía que Dios lo estaba llamando de nuevo a su trabajo secular. A man had been calling me every 6 months for 5 years. Amén. A man. Y había un señor que lo había llamado por 5 años, cada 6 meses, And finally I took him up on the job. y entonces aceptó el trabajo. And then shortly thereafter, Y poco después de esto, I bought the company from the man. le compró la compañía a este señor. And God was really blessing. Y el Señor fue muy bueno y lo bendijo. And I would get to work in the mornings and I would read my Bible because that's what I was supposed to do. When I would get to work, I read my Ok. scripture. Y cada vez que llegaba al trabajo en la mañana, siempre leía su Biblia porque sabía que esto es lo que debía de ser. But then more business started coming. Pero entraba más trabajo And as soon as I would get to work, I would start business. y había tanto trabajo que entonces cuando llegaba al trabajo ya no tenía tiempo para leer la Biblia, sino que tenía que empezar a trabajar. And I would read later. Y leía después. And pretty soon I was doing all business and no reading. Y llegó el punto en donde era solo trabajo y ya no leía su palabra. I was doing business every day, Me estaba haciendo negocios todos los días 12, 14, 16 hours a day. por 12, 13, 16 horas al día. And I felt like that was okay. My children were all grown. Y él sentía que estaba bien porque ya sus hijos estaban grandes, They were all married. ya estaban casados, They were all had
children. ya tenían hijos, I was a good father. había sido un buen padre I was there when they were little. y estuvo con ellos cuando estaban I pequeños, changed my share of diapers. cambió sus pañales And I went to everything that they had, whether it was a game, music, anything that they did, I went to. y siempre fue parte de la vida de sus hijos, fuera un juego o un concierto que tuvieran que hacer, lo que sea, él siempre fue parte de la vida de sus hijos. And I kind of justified not reading the scripture every day because I did my time. Y así era como justificaba el por qué pudo dejar de leer su palabra, porque ya había sido un buen padre, ya había sido parte de la vida de sus hijos. And before I knew it, there was no time for God. Y cuando se dio cuenta ya no tenía tiempo para Dios. And there was all the time for me. Y todo el tiempo era sobre él mismo, para él mismo. Things went really well. Y las cosas estaban yendo muy bien, But the whole time that I was doing all of this, I knew that God was knocking on my heart. pero durante todo ese tiempo él sabía que el Señor estaba tocando las puertas de su corazón. And there's a scripture in Revelations that says, I stand at the door and I knock, and I want to come in and fellowship. I want to come in and dine with you. I want to come in and eat. Y hay un pasaje en Apocalipsis que dice que yo estoy a la puerta y toco, porque quiero entrar, quiero compartir, quiero cenar con usted. A lot of times preachers will use that when they're presenting the gospel of Jesus Christ, but really, ultimately, when Jesus is talking about that in Revelations, he's not talking about the lost. He's saying, I'm knocking on your door. Your door. I'm knocking on your door, the pastor. I'm knocking on your door because I want to come in and dine with my children. Y muchas veces usamos este pasaje de Apocalipsis para presentarle el Evangelio a los que no creen, pero realmente cuando Jesús dice estas palabras, lo dice para nosotros los que ya creemos, que para los pastores, para cada uno de nosotros que quiere pasar tiempo con nosotros, quiere tener esa intimidad con nosotros. Business is going good. I bought another company. Entonces, el negocio de él iba bien, pudo comprar otra compañía God was still calling. y el Señor seguía tocando las puertas de su corazón. About a year, 2 years, Y luego de 2 años, you know when you're in trouble, uno se da cuenta en qué momento están problemas. your mother calls you. Tu mamá te llama The first time, she calls you by one name. y la primera vez lo llaman por su primer nombre nada más. The second time, she may use 2 names. Y en la segunda llevas ya los 2 nombres. There's some of y'all out here that have 4 or 5 names. Y hay algunos de ustedes aquí que tienen 3, 4 nombres. And when your mother really wants you, or your father, Y cuando su mamá o su papá realmente quiere hablar con ustedes, it's every one of the names. dice cada uno de sus nombres, apellidos, todo. Philip Michael Redmond, Philip, Michael, Terry Wayne Furr, y ahí él está diciendo los nombres. Diego Tacora Coca. I'm going to get your attention. God was calling me by my name. Y esa es la forma en la que Dios quiere llamar nuestra atención, God was llamándonos calling por me su and nombre. drawing me back, Y quería llamarlo y atraerlo nuevamente a él. and I ignored it. Y él lo ignoró. One day I came home and we had had the storm right before that night before, and bad electric, bad lightning. Y la noche anterior había habido una tormenta donde había mucha rayería y los cables eléctricos habían. I got home the next day from work and there was 10 cows Y llegó al día siguiente a su trabajo y habían 10 vacas dead underneath the tree que estaban muertas debajo de los árboles, from where the lightning had hit the donde tree el árbol había recibido un rayo y mató a las vacas que estaban and cerca. killed those 10 cows. Y mató a esas 10 vacas. And I knew that was God still calling me. Y sabía que esa era otra forma en donde Dios estaba tocando a su puerta y llamándolo. A week later, Y una semana después, we're all in Arkansas fishing ellos andaban en Arkansas pescando on the river, en un río and a storm comes up Y and the llegó- lightning starts, y llegó una tormenta con rayería también and we're trying to get off the river. y ellos estaban intentando salir del río There's 2 boats. y habían 2 botes We got hit by lightning. y les cayó un rayo. When we got to the bank, Y cuando ya Sure. llegaron a la orilla, I ran over here under this tree where I thought was safe. él corrió hacia un árbol porque pensaba que iba a ser seguro Everybody else ran the opposite way. y todos los demás corrieron en la dirección contraria a él.
And I said, guys, come over here. They Y él said, les decía, vengan, aquí estamos seguros. we don't need anyone anywhere around you. Y ellos decían, no, no queremos estar cerca de donde está usted. They were joking, Ellos estaban bromeando, but I knew in my heart that was God still calling me. pero él sabía que esa era otra forma en donde el Señor estaba llamándolo todavía. Due to time, I'll fast forward to where there's a lot of things going on in my life, and my dad is really sick. Y pasa el tiempo y llega a un momento en donde su papá se puso muy enfermo And I've done a lot of things that I shouldn't have done. y hizo muchas cosas que no debía haber hecho. And during this time that I'm pulled away from work and away from the office, Y en este momento en donde está como alejado de su trabajo por cuidar a su papá, several people I found out later were embezzling money the entire time. se dio cuenta que mucha gente en su propia compañía estaba robándole básicamente And I had to close my doors. y tuvo que cerrar las puertas de su compañía. And I had to go home and tell my wife Y tuvo que ir a su casa a decirle a su esposa that this is how much money I was in debt. que esta era la cantidad de dinero en la que estaba en deuda. And this is how much money I owe. Y esa es la cantidad de dinero que le debe a la gente. And we will lose everything. Y que estaban a punto de perderlo todo. Can you put up Chronicles? Y vamos a ir a Segunda de Crónicas. Victor, I was not even going to bring this message yesterday. Y le estaba diciendo a Víctor que él ni siquiera pensaba decir este mensaje hoy, But after sitting, talking to you, pero que después de sentarse ayer a hablar con usted, and when you mentioned that you love to study people in the Old Testament, y porque Víctor le dijo que le gustaba estudiar a los personajes del Antiguo Testamento, 2 Chronicles chapter 26 Segunda de Crónicas, capítulo 26, is a wonderful study about a king. es un escenario perfecto de un rey, The king's name is Uzziah. y el nombre del rey es Usías. The entire chapter is 23 verses long. I'm not going to read any of them. Y todo el capítulo son 23 versículos, no los va a leer todos, I'm going to just tell you real quick because we don't have time. pero les va a hacer como un resumen de la historia de este rey. It says the king became king at 16 years old and he did right before God. Y dice que el rey, que Usías se convirtió en rey a los 16 años y que And God hizo todo lo strengthened him. bueno ante los ojos de Dios. And he was a farmer. He loved the toil of the land. He Y was Dios- a rancher. He had cattle. Dios lo fortaleció y que era un hombre de agricultura, que él tenía ganados y le gustaba cultivar la tierra. He was a valiant warrior. Y era un guerrero valiente And that his fame had stretched all over. y su fama se había hecho popular en todas las naciones alrededor. And towards the end of the chapter, Y a finales del capítulo it 26 said, but when Uzziah became strong, dice que en el versículo 16 que cuando ya era fuerte his heart became proud. su corazón se enalteció o orgullo en otras versiones. My heart had became proud. Y él se dio cuenta que su corazón en la situación en la que nos está contando se llenó de orgullo. Uzziah's heart had become so proud that he walked into the temple Y Usías en este capítulo se llenó tanto de orgullo que entró al and had templo the incense burner in his hand, and he was coming in to light the incense in the temple. y tenía el incensario para encender el incienso, And thankfulness for a strong priest stopped him and said, "You don't have the authority." y los sacerdotes lo detuvieron y le dijeron, usted no tiene la autoridad para encender el incienso. It says when the priest told him that Y que cuando el sacerdote le dijo esto, in verse 19, en el versículo this is 19, important. esto es importante. In verse 19 it says Uzziah with the censer in his hand became so enraged at the priest for stopping. Dice, entonces Usías teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, I don't expect any hands, but everybody. I don't care if you're 2 years old or 200 years old. Everybody sitting in this room has been furiously mad because you didn't get your way. y él puede asegurar que cada uno de nosotros, sin importar la edad que tengamos, hemos llegado al punto de estar tan enojados, so enraged, Raged. que hemos llegado a ese punto de estar llenos de ira. If you have children, you have been furiously enraged. Y si tienen hijos, han sentido también esa ira. If you're married,
Y si están casados, también han sentido esa ira. Playing. Es solo una broma. He was enraged Y Usías estaba lleno de ira, because the priest said he did not have the right to do what he wanted. porque el sacerdote le había dicho que no tenía derecho a hacer eso. Así como nosotros cuando no nos salimos con la nuestra, también nos llenamos de ira. It says that God struck Uzziah with leprosy. Y dice que Dios golpeó a Usías con la lepra. Now, keep in mind, here's a king that became king when he was 16 years old, and the scripture plainly says at the beginning, and he was a great king for 52 years. Y aquí vemos que desde el inicio Usías llegó a ser rey desde los 16 años y la Biblia dice que fue un excelente rey por 52 años. But because of the pride in his heart, Pero por el orgullo en su corazón, God hit him with leprosy. Dios lo castigó con lepra. It says that when he was hit with leprosy, that God never took it back off of him, that he no longer could live in the king's home. Y dice que cuando tuvo lepra, que Dios no se la quitó, pero él ya no podía vivir en el palacio real. He could no longer sit in the king's throne. Ya no podía sentarse en el trono real, He could no longer live in the king's house. ni vivir en el lugar para los reyes. But check this out. Pero vean esto. When he died, Cuando murió, he could not even be buried in the tomb of the king. ni siquiera lo podían enterrar en el lugar de los reyes, He was buried in the field. sino que lo enterraron fuera de la ciudad. And on his tombstone, Y en su tumba here lies the king with leprosy. dice, aquí yace el rey con lepra. When I did what I did, Cuando Terry hizo lo que hizo, God pursued me. Dios lo buscó, God called me. lo llamó God forgave me. y Dios lo perdonó. When I read this, Cuando él leyó esto, I wept for days. lloró por días. My encouragement to the men here, Y su motivación para los hombres aquí, more so than the women, but it applies to everybody. más que a las mujeres, aunque aplica para todos, pero a los hombres, But what's important to you? what- Important. What's important to you? les pregunta que qué es importante para ustedes. Your work, Su trabajo, legacy. su legado. Here's what I realized that was important. Y esto fue lo que él se dio cuenta que era importante. God pursued me. Que Dios me persiguió, God forgave me. Dios me perdonó, God strengthened me. Dios me fortaleció. But I think it was something greater than John 3:16, for God so loved me. Y fue algo más grande que lo que dice Juan 3:16, donde Jesús me amó tanto, o Dios Did me he amó do tanto. those things because he loved me? Sure. Porque hizo todas esas cosas por amor a Él. But it says that we are supposed to be a display Pero la Biblia dice que nosotros deberíamos ser la imagen of de his Dios, glory, de su gloria, of his goodness, de su bondad, of his love. de su amor. Cannot be the father that I need to be. No puedo ser el padre que necesito ser, I cannot be the husband that I need to be. ni el esposo que debería ser, I cannot be the child of God ni el hijo de Dios que that he debería ser, calls me to be, el que Dios me ha llamado a ser, with pride in my heart. cuando hay orgullo en mi corazón. I love it says that Jesus emptied himself. Y me encanta porque dice que Jesús se vació. Keep that in mind. Here's a God that created Ese es un Dios que crea, all authority, que tiene toda la autoridad, all power. todo el poder, He emptied himself. y se vació a sí mismo. Se Counted it despojó as joy. y lo contó como gozo, lo tuvo por gozo, Because he loved us. porque nos amó y nos ama. Amen. Amén. Pastor, would you come up and close? Pastor, que si puede subir a cerrar. But if you have never trusted Jesus Christ with your life, Y si alguno de ustedes no ha confiado su vida a Jesús, today is the day. hoy es el día. If you have not answered and you know that Christ is calling on your door because he wants to sup with you and you have been putting him off, Y si saben que Dios está llamando a la puerta de su corazón, pero ustedes lo han ignorado,
I hope that he makes you miserable until you answer him. Espera que los haga miserables hasta que ustedes contesten. Because in Jeremiah 29, verse 11, it says that he knows what he has plans, and his plans are to help you, to benefit you, not to hurt you and to harm you. Porque Jeremías 29:11 dice que el Señor sabe cuáles son los planes para nosotros y son planes de bien y no para lastimarnos, no para mal. As hard as it was for me to go through that, Y a pesar de lo difícil que fue vivir todo esto para mí, I wouldn't change it. no lo cambiaría. My life is way better Mi vida ahora es mucho mejor because I yielded to the Lord porque me aferré al Señor and I came running to the Father y corrí a los brazos del and I Padre asked him to forgive me. y le pedí que me perdonara. My life has been blessed because of it, Y mi vida ha sido bendecida por esto, because he had better things in store for me than I had for myself. porque Él tenía mejores cosas para mi vida que lo que Él pudiera pensar. Si hay alguien que hoy en esta mañana venga por primera ocasión, segunda, y que no ha recibido a Jesús en su corazón, como estaba haciendo el llamado Terry, quiero invitarle que a la salida, las personas que están en la entrada, que le recibieron, tienen un paquetito para usted, que nos permita orar un momento por usted. Su familia necesita a Jesús. No podemos nosotros caminar sin Él. Así que ahorita terminando la reunión, quiero que nos regale unos minutitos. Allá atrás le estarán recibiendo y tendrán para usted. Pero hay otra cosa más que quiero que hagamos. Qué tan sencillo a veces es compartir el Evangelio que lo olvidamos. Creo, Terry y el equipo de Costa Rica, esta semana vamos a hacer recados. Gracias por estar. Me impactó la forma tan sencilla, estando en Houston, de decirle a un señor, nada más, ¿conoces a Jesús? Hemos olvidado eso. Nos hemos centrado aquí. Hemos hecho lo de Pedro y Juan. Nuestras tres enramadas porque estamos cómodos. Pero hay mucha gente que no conoce a Jesús. Y una pregunta tan sencilla puede llevar a esa persona no solo a conocer a Jesús, sino a entregarle su vida, ya que su nombre está escrito en el libro de la vida eterna. Huerto, tenemos un reto. Creo que una de las cosas en las que vamos a hacer recados en eso, en los chicos de Huerto, jóvenes. Yo quisiera animarles para que durante esta semana, más allá de tus compromisos, de tu trabajo, creo que la mejor forma de poder ser ministrados no solamente es escuchando. Pégate, júntate con alguien. Júntate esta semana con el equipo, lo que van a hacer, platica, experimenta, deja que toquen Dios tu vida otra vez. ¿De acuerdo? Quiero que cierren sus ojos un momento. Y repito una vez más, si hay alguien que hoy venga por primera ocasión, yo quiero invitarte a que tú recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Que no salgas de aquí sin haber tenido la seguridad de que conoces a Jesús. Si tú no le conoces, hoy necesitas conocerlo. Hoy Él quiere presentarte a ti, presentarse a ti. Está tocando la puerta de tu corazón, pero también Huerto, a cristianos. Está llamando la puerta de tu corazón. ¿Cuántos de ustedes nos hemos distraído en cosas? Negocios son importantes, trabajo es importante, tus planes son importantes, tu carrera es importante, pero finalmente estás dejando a Jesús fuera de tu vida. Y Él está tocando. Te está llamando por tu nombre, te va a llamar por tus apellidos.
es necesario que tú abras tu corazón y no esperes a tocar fondo para decirle otra vez a Jesús: entra, quiero que tú cenes conmigo, ofréceme esa cena. Quisieras ahí en tu lugar, ¿cuántos de ustedes un momentito quisieran renovar su amor por Jesús? Sí. Si tú lo quieres hacer, quiero pedirte un favor. Ponte en pie allí en tu lugar, especialmente jóvenes. Yo quiero hacer este llamado a ti. ¿Quieres renovar tu amor por Jesús? Ponte en pie y dile: yo quiero renovar. Estoy cómodo, te has acomodado allí en tu lugar, pero Dios va a incomodarte estos días. Dios te va a incomodar y tú tendrás que tomar una decisión. Dejar esa comodidad que te está matando, porque esa comodidad te está haciendo ver lo que no tienes que ver, lo que el enemigo quiere que veas. Pero Dios quiere incomodarte para que tú veas a Jesús en ese llamado, recuperar ese amor, recuperar ese llamado, recuperar esa pasión, ese reto. ¿Hay alguien más? Sí, levanta tus manos y vamos a decirle: hoy, Jesús, te entrego mi vida. Tú sabes orar, así que tú díselo hoy en este momento. Yo solamente voy a levantar mi oración pidiéndole a Dios que esta semana sea una semana en la que seamos incomodados. Tendrás que tomar una decisión. Padre, hoy, en este día, queremos darte gracias. Gracias por esa palabra que pudiera ser tan sencilla, pero es llena de pasión, con un corazón de pasión, pero una palabra que viene de ti, Padre Celestial. Así que yo pongo en tus manos la vida de quienes hoy, en esta mañana, se han puesto en pie. Tómalos en el nombre de Jesús. Habla sus vidas, habla sus corazones, Señor. Inquiétalos y que puedan empezar, Dios, a dejar ese lastre y decir: aquí estoy, Jesús, aquí estoy. Me he enredado en tantas cosas que no he tomado la decisión más importante de mi vida: cumplir tu propósito por el cual tú me llamaste. Padre, gracias, muchas gracias, Jesús. Amén, Dios.